La senadora Dolores Padierna Luna. Senadora, tiene usted razón, hago la corrección pertinente y tiene usted derecho hasta por 10 minutos. Gracias. Primero quisiera mencionar parte de la historia de este TPP, que si es el mismo, pues entonces abreviemos palabras. El TPP partió de un acuerdo de los países miembros de la APEC en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, Brunei, Chile, Nueva Zelanda, Singapur, mismo que entró en vigor en 2006. Estados Unidos, en 2008, anunció su interés de participar en dicho acuerdo, principalmente por los intereses geopolíticos de enfrentar el crecimiento de China y la expansión de sus inversiones, es decir, para contrarrestar la álgida crecimiento de China y para continuar con la ronda de Doha que había quedado suspendida, que todavía está suspendida. Después de Estados Unidos se adhirieron a las negociaciones Australia, Perú, Vietnam y Malasia, y en 2010 se sumaron Canadá y México. En 2011 se anunció el ingreso de Japón. Otros países también miembros de la APEC, como Corea del Sur e Indonesia, decidieron no participar por priorizar sus relaciones bilaterales con China en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el ASEAN. México tiene firmados tratados de libre comercio con Canadá, Estados Unidos y Japón. Sin embargo, Vietnam y Malasia son exportadores de productos agropecuarios y manufacturas y también tienen salarios muy bajos y excelentes niveles de productividad. Estos dos países, al incorporarse al TPP, esperan poder incrementar sus exportaciones a México, exportaciones de calzado, de textiles y alimentos dirigidas al mercado interno mexicano, pero también al mercado de Estados Unidos y Canadá, en detrimento tanto de las ventas en el mercado nacional como a las exportaciones mexicanas. Vietnam, además, tiene un alto crecimiento económico de acuerdo al Banco Mundial, que triplicó su aparición en el Producto Interno Bruto Mundial de 0.15 al 0.45%. En tanto, Malasia pasó de 0.28 a 0.62 del Producto Interno Bruto Mundial entre 1980 y 2015, mientras que México disminuyó su participación en el Producto Interno Bruto Mundial de 2.44% en 1980 a 1.75 en 2015. Vietnam y Malasia tienen una perspectiva de crecimiento a 8.1% y 7.8% respectivamente a consecuencia de su inserción en el TPP. En cambio, de México se espera un crecimiento de tan solo el 1%. El Senado está obligado a hacer un análisis detallado de los impactos que tendrá su incorporación de México al Tratado de Libre Comercio, el TPP. El significado del TPP no radica tanto en su capacidad de lograr inversiones o realizar un mayor volumen comercial, sino en las grandes utilidades y las regalías que obtendrán las empresas transnacionales de Estados Unidos y de Japón, dada su capacidad financiera, su alto desarrollo tecnológico y las patentes de sus empresas. Hasta ahora, el gobierno mexicano no ha demostrado los beneficios que obtendría México al ingresar al TPP. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son las ventajas? Los especialistas demuestran que el éxito de México dependerá de que se impulsen políticas industriales y agropecuarias para aumentar la capacidad exportadora y para defender sus mercados, tanto al interior, que se verá inundado de mercancías asiáticas, como en el exterior, donde Canadá y Estados Unidos, que son el objetivo de los países asiáticos al pertenecer al CPTPP. México está
agregando a los 46 tratados de libre comercio que ya tiene firmados a 6 economías más que son mercados difíciles y lejanos, con los que además tenemos déficits comerciales crecientes. Y Vietnam, Malasia, Singapur, Australia y Nueva Zelanda tienen una capacidad exportadora de alta competitividad para traer a México enormes volúmenes de manufacturas y productos agropecuarios, y México no tiene la capacidad exportadora hacia esos países. Los negociadores mexicanos se rindieron ante las empresas de estos países sin buscar el beneficio, el interés público para nuestro país. Estados Unidos había impulsado el TPP para proteger su comercio, sus inversiones, sus intereses económicos en el nuevo escenario global ante el ascenso de China y de Asia. El TPP le permitiría a Estados Unidos reforzar su influencia mundial en compañía de los países aliados, todos ellos países neoliberales y leales a los intereses de Estados Unidos, como los gobiernos mexicanos desde Carlos Salinas a la fecha. El CPTPP es un asunto, lo consideró así Estados Unidos, de seguridad nacional durante 7 años. Por ello, la secrecía en los primeros años de la negociación. En los diagnósticos se percibe como la región Asia-Pacífico en los últimos 10 años es la región económica más dinámica del planeta, y que lo será en los años venideros, donde China será el país predominante. En la última edición de Perspectivas de la Economía Mundial que hace el Fondo Monetario Internacional, en 2016 señala que Estados Unidos y sus aliados representarán el 39% de la producción mundial en 2020, muy por debajo del 64% que en 2016 representa. Ello requiere de nuevas alianzas que le permitan contrarrestar el ascenso chino. La globalización avanza con una creciente presencia de China y Asia. Japón, el gran aliado de Estados Unidos en Asia-Pacífico, también se siente amenazado económicamente ante China y también militarmente y políticamente en el caso de ese país. Por ello, aunque en un inicio era renuente, Estados Unidos lo convenció en negociaciones bilaterales, de las que resultarían 18 acuerdos donde le otorgan concesiones a Japón, especialmente en el sector automotriz, mismo que va a dañar a México. En Estados Unidos hay rechazo creciente por la situación de desempleo que vive la economía de ese país. Hay preocupación de muchos analistas en México, también en Estados Unidos. Por ejemplo, el Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente de la Universidad de Medworth en Massachusetts, Estados Unidos, advierte que el TPP tendrá impactos negativos en México, la pérdida de empleos para el conjunto de los países. México perdería 78,000 empleos, Japón perdería 74,000 empleos y Estados Unidos perdería 448,000 empleos. Un aumento en la desigualdad del ingreso laboral, menor poder de compra y por lo tanto la reducción de la demanda agregada tendrá impactos muy negativos en el crecimiento de las economías. Los verdaderos beneficiarios serán las grandes empresas transnacionales, no serán los países. Las grandes inversiones se irán a países donde haya salarios más bajos, pero los empleadores utilizarán el TPP para socavar las prestaciones y los salarios de los trabajadores, tal como ha ocurrido en México a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y van a debilitar aún más a los sindicatos. En las disposiciones del TPP no se menciona nada en relación a lograr los objetivos del cambio climático. El Estado debe establecer nuevas políticas para eliminar todo el tema de
el cambio climático. El TPP no contiene disposiciones al respecto, al contrario, establece la posibilidad de abrir juicios largos para dirimir conflictos y la exigencia de indemnizar a las empresas afectadas. Se posibilitan juicios contra las políticas ambientales o las medidas gubernamentales que sean sustentables con el medio ambiente. Por ejemplo, el etiquetado en los productos chatarra que aprobó el Congreso mexicano o en los cigarros será simplemente voluntario, ya no será obligatorio, que de acuerdo al TPP pueden ser considerados como un obstáculo al libre comercio y por lo tanto considerarse ilegales. Los inversionistas pueden entonces actuar ante los tribunales internacionales. Tal es el caso de las empresas energéticas que han abierto demandas en contra de varios gobiernos por, según ellos, perjuicios derivados de inversiones fracasadas. Donald Trump, lo sabemos, se opone a combatir el cambio climático, lo considera un invento chino, literalmente de China, para frenar la competitividad de las empresas transnacionales del TPP. Con el TPP se hacen realidad los peores temores en contra del medio ambiente. Se prioriza a las empresas fósiles. Y en el tema de farmacéuticas es muy grave porque el TPP fortalece el poder monopólico derivado de la propiedad intelectual. Este tratado alarga la vida de las patentes por 20 años adicionales a los 50 años que ya tienen. Reduce el ritmo de la innovación, aísla a la industria de toda competencia con medidas proteccionistas excesivas. Se le otorgan nuevos poderes para que se defienda de las políticas y las decisiones gubernamentales. El TPP pospone la introducción de genéricos de bajo costo al mercado, ya que exige a los países firmantes nuevas patentes solo por encontrar nuevos usos para viejas medicinas, modificaciones, por insignificantes que sean, a los medicamentos existentes. La duración de las patentes para medicamentos producto de innovaciones biotecnológicas será de 5 años. El TPP obliga a las autoridades a adoptar restricciones como establecer formularios de medicamentos. Es del interés de la ganancia a costa de la salud, el costo de los tratamientos. Las empresas farmacéuticas se convierten en asesoras de la autoridad en materia terapéutica y también en recomendar la aplicación de sus medicamentos, aunque haya tratamientos más efectivos y sin costo. Se faculta a las empresas a sustituir a los inversionistas mexicanos por extranjeros si se considera que el gobierno afecta su rentabilidad. También los inversionistas para México, los inconvenientes, para los inversionistas mexicanos son muy grandes. El TPP establece reglas de origen regional que afectarán a los productores locales y nacionales en diversas ramas de la actividad económica. Tendrá que dar acceso a las materias primas y varios componentes de otros países que afectarán las cadenas productivas mexicanas, ya de por sí debilitadas por la falta de la producción nacional. México no está preparado para otro tratado de esta naturaleza. Las grandes empresas transnacionales de medicamentos gozarán de protección en los países extranjeros. Empresas mexicanas de capital nacional con capacidad tecnológica, con capacidad productiva de exportación, como varias empresas nacionales que producen genéricos de calidad a bajos precios para el sector salud y para el mercado mexicano, están en absoluto riesgo con este tratado transpacífico. En materia automotriz se redujo el contenido mínimo regional y ello solo va a beneficiar a las armadoras asiáticas en detrimento de los fabricantes de partes en México. El TPP permite usar componentes de terceros países en contra de las partes mexicanas y en particular facilita las triangulaciones de insumos de China y de países asiáticos en las reglas de origen en función de los intereses de las empresas transnacionales y no de los intereses de México. La industria
mexicana del vestido, la industria textil, del calzado, del acero, se verán en condiciones muy difíciles por el ingreso de Vietnam al TPP. México tiene un comercio deficitario con Vietnam que se ha venido incrementando a una tasa de 20% anual en los últimos 5 años. Las empresas vietnamitas son estatales, pagan bajos salarios y se han aplicado todo tipo de subsidios para mantener la producción y el empleo. Utilizan materiales chinos también subsidiados en sus exportaciones. Estados Unidos además llegó a acuerdos bilaterales para dar acceso preferencial a los productos vietnamitas, lo cual va a poner en total desventaja a nuestro país. Y en materia agropecuaria, el secretario de Economía insiste en que se amplió el mercado de carne de cerdo. Podemos demostrar Concluya, que senadora, es absolutamente al contrario. Por falta de tiempo le pido otra intervención en contra en lo general. Gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna.